Tenía 11 años, y el mundo era seguro. Eran las 4 de un miércoles de abril. Yo era la única persona en casa, como la mayoría de las tardes entre semana. Y como la mayoría de las tardes entre semana, le estaba poniendo la correa a nuestro Lhasa Apso, Bumble, para sacarlo a pasear. Era grande para su raza, aunque seguía siendo un perro pequeño, y yo tenía que apresurarme detrás de él mientras tiraba emocionado hacia la puerta principal. Era una tarde fresca y soleada, y salimos a paso ligero en busca de aventura. Aventura quería decir dar la vuelta a la manzana y detenernos en todos los jardines para que Bumble y los perros del vecindario se olieran entre ellos un buen rato. No se puede pedir mucho en un barrio tranquilo de clase media. Estábamos parados frente a la casa de los palos para dejar que Bumble saludara a su mestiza Bully, Pin, cuando me di cuenta de que había un coche parado al ralentí un poco más arriba en la calle. Lo miré sin mucho interés. Era un SUV. Parecía relativamente nuevo. El tipo de coche que muchas de las madres que llevaban a los niños al fútbol conducían. Pensé que quizá esperaban a que yo cruzara y les hice un pequeño gesto para que pasaran. El coche avanzó despacio. Volví la vista a los perros. Bumble estaba rascando el suelo con la pata y Pin se había incorporado sobre sus patas traseras. Apoyé las manos sobre la valla y la acaricié. No creo que ninguno de nosotros tuviera tiempo de entender lo que pasaba antes de que una mano me cubriera la boca con brusquedad y me tiraran hacia atrás. Instintivamente mi agarre de la correa de Bumble se apretó y forcejeé con todas mis fuerzas mientras mi perro, arrancado de su equilibrio, se daba la vuelta y empezaba a ladrar. El SUV, aún en marcha, se había detenido detrás de nosotros. «Métanla», dijo una mujer desde el asiento delantero. «No suelta a su maldito perro», respondió un hombre, el que me había sujetado. Mientras luchaba, mi normalmente dócil y gentil Bumble saltó sobre mi atacante, enseñando los dientes con todo el fiereza que su pequeño cuerpo pudo reunir. Pin saltaba en su valla, con la cabeza hacia atrás, ladrando con un sonido grave y prolongado. «Entonces mátalo y métanla aquí», dijo el hombre. Bumble chilló tan agudamente cuando lo patearon que cada vello de mi nuca se erizó. Se desplomó en el suelo por un momento, pero se estaba levantando casi de inmediato y se preparaba para cargar otra vez con un gruñido dolorido. Tan aterrada como estaba, no pude soportar ver a mi dulce chico herido otra vez, y solté la correa cuando me arrastraban hacia atrás. La puerta del coche se cerró de un portazo detrás de mí. Me empujaron al suelo y el SUV arrancó con un ruido molesto. Fue cuestión de segundos. «Quédate ahí abajo», dijo el que me había agarrado. Su voz era fría, advirtiendo. «Si te mueves o haces un ruido, volvemos y atropellamos a tu perrito. Será toda tu culpa. ¿Entendido?» Tragando el sollozo áspero que amenazaba con atragantarme, me encogí con la cara entre las manos. «No lastimen a Bumble», supliqué en silencio. «No me lastimen». «¿Alguien nos vio?», preguntó la conductora. «No lo creo». «No vi a nadie». «Bien». El interior del coche olía como el que habíamos alquilado cuando fuimos al oeste a visitar a la abuela, plástico y perfume. La moqueta me raspaba la mejilla, pero no me atreví a moverme ni quejarme, y apenas podía respirar. No sabía qué pensar, ni siquiera si podía pensar. Mi cabeza había sido pintada de blanco brillante por el miedo. Lo único que lograba atravesarlo eran las mismas 6 palabras en el yelmo agonizante de mi perro. «No lastimen a Bumble. No me lastimen». Los ojos me ardían de lágrimas y de repente temblaba incontrolablemente, se formó un charco caliente debajo de mí, pero me quedé tendida sobre él. ¿Cuánto me habían advertido en casa y en la escuela sobre el peligro de los extraños? Nos dijeron qué hacer si pensábamos que alguien nos seguía o si alguien nos hacía sentir incómodas. Nadie te dice qué hacer después. «Tenemos que parar y cambiar las matrículas», escuché decir al hombre. «No», respondió la mujer. «Obvia. Todavía no. Estamos demasiado cerca. Subamos un poco por la autopista». Seguían hablando,
primero discutiendo si cambiar las matrículas, luego sobre cuándo se encontrarían con alguien, algo sobre un intercambio, dinero y llevarme al otro lado de la frontera antes de que mi cara estuviera en todas las noticias. No entendía nada. Me aplastaba una ola abrumadora de miedo y confusión. Solo quería ir a casa. Solo quería a mi mamá, a mi papá y a Bumble. El lamento que se escapó de mí llenó el vehículo. «Cállala». El hombre se inclinó tanto en su asiento que su cara llenó toda mi visión. «Haces un ruido más y te saco la lengua», amenazó. «Oh mierda, Gemma», se hizo pipí. «Ya lo arreglamos después, solo manténla abajo y callada». «Viene un semáforo, no puedo pasarlo». «No podemos arriesgarnos». Me empujó con el zapato y frunció la nariz con asco. El SUV se detuvo y la pareja permaneció en un tenso silencio. Justo antes de volver a arrancar, escuché un ladrido familiar pero distante detrás del coche. Iba acompañado de otro más profundo y retumbante. El hombre giró en el asiento. «Sus perros nos están siguiendo». El otro también. Sonó casi divertido. «Tápalo». «No seas un maldito idiota», dijo Jime. «No lastimen a Bumble». «No me lastimen». El sonido de Bumble y Pink ladrando se fue desvaneciendo mientras girábamos una esquina y me abrazaba las rodillas para tratar de contener el grito que inundaba mis pulmones. El zumbido general del tráfico me dijo que nos habíamos incorporado a la carretera principal. Probablemente la que pasa justo fuera de mi vecindario. Jime se ponía más nerviosa y murmuraba sobre lo concurrida que estaba la vía. El hombre también se mostraba inquieto, una línea de sudor brillaba en su labio superior. Se pasó la manga de la chaqueta una y otra vez, pero volvía a aparecer casi de inmediato. En algún momento sacó una navaja y iba abriendo y cerrando la hoja con el tic nervioso de los dedos. Me sorprendió mirándole y señaló la punta hacia mí. Un sonido. Un movimiento, amenazó. ¿Por qué vamos tan despacio? Jim tamborileaba ansioso en el volante. Tenemos que estar en el depósito en 2 horas. No nos esperarán. Ni por una chica rubia. Sí lo harán. ¿Sabes cuánto valen los de esta edad para ellos? Un niño como este. No sabía qué quería decir. Pero la mirada que me lanzó fue suficiente para saber que no era nada bueno. Mordí por fuera la mejilla y volví a enterrar la cara bajo los brazos. El tráfico se ralentizó hasta que íbamos a paso de tortuga. Jime maldecía en voz baja. El hombre jugueteaba con la navaja. Ese sonido metálico al abrirse y cerrarse me recorrió la espalda como hielo. La cara me estaba pegajosa por las lágrimas y la nariz que me corría. El charco bajo mí se había enfriado. No me moví. Simplemente miraba la navaja, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Hubo un fuerte golpe contra la puerta trasera junto al hombre, y los tres nos sobresaltamos. Le siguió una larga serie de rasguños, como uñas en una pizarra. «Oh, es ese maldito perro», gruñó el hombre. Afuera, Pink gruñó de vuelta y siguió arañando la puerta. Las piezas metálicas tintinearon y crujieron al frente y Jime tocó la bocina. «¿Qué demonios?», exigió el hombre mientras Pink aullaba contra la ventana. «Un perro está intentando arrancar el parachoques delantero». «¿Atropéllenlo? ¿A dónde quieres que vaya? Estamos atascados aquí». Mientras discutían, el coche vibró ligeramente en la parte delantera. Jime gritó y se oyó un raspado contra el parabrisas, como si algo intentara entrar. Un gruñido grave retumbó a través del cristal. La pareja gritaba, a los perros que atacaban el coche y a mí por desmoronarme. «La gente está mirando», gritó Jimmy. La desesperación se filtraba en su voz. Y de algún modo, por encima de todo, oí el mismo ladrido familiar que me despertaba cada mañana desde fuera de mi dormitorio. El mismo que me daba la bienvenida cuando volvía del colegio cada día. El mismo que nos había seguido hasta aquí, incansable. En la confusión, me incorporé lo suficiente como para ver por encima del tablero.
Un gran pastor alemán estaba con las patas delanteras apoyadas en el parabrisas. Tenía la cabeza baja, las orejas pegadas hacia atrás y me miraba al interior del coche con los dientes afilados. Vi un destello de su collar, con verde neón y naranja. Tabby. El perro del vecino. Detrás de él, visible entre sus patas, Bumble estaba plantado en medio de la carretera frente al SUV. Jadeaba con fuerza, temblando incluso a distancia, pero seguía ladrando. Seguía intentando llegar a mí. Pinnick volvió a lanzarse contra la puerta del hombre. El perro en el parachoques delantero parecía estar haciendo avances por los crujidos que sacudían el coche, y Tabby caminaba de un lado a otro sobre el capó. Si el tráfico no había estado completamente detenido, ahora lo estaba. Con vacilación, un conductor del coche de delante asomó la cabeza por la ventana con el celular en la mano, grabando. El coche de al lado abrió un poco la ventana del pasajero. Apenas escuché a una anciana gritar, pero la escuché, y me hizo darme cuenta de que ella también podía oírme. Jim y el hombre se distrajeron tratando de aplacar a los otros conductores. Fue solo un fallo momentáneo, un segundo de respiro para intentar salvarse. Con una mirada fugaz hacia la navaja del hombre, que había guardado fuera de la vista, enfundé las piernas bajo mí y me lancé a la puerta. «¡Ayuda!», estaba gritando antes incluso de conseguir abrirla. «¿Ayuda? No los conozco». Hubo un forcejeo detrás de mí mientras quedaba medio fuera del coche, agarrada a su costado con furia, mientras el hombre tiraba de mis tobillos. Él y Jim me gritaban, me maldecían, amenazaban, pero la gente empezaba a bajar de los coches y yo no paraba de chillar. Reconocí a Buster justo cuando rodeaba la puerta desde el frente, donde había estado masticando el parachoques. Era un mestizo distintivo, atigrado, con los jorobados colgantes de un sabueso y enorme. Vivía en la calle de al lado y a menudo lo encontrábamos dormitando en los lugares más soleados de su jardín en nuestros paseos. Cuando saltó sobre mí, quitándome el aire y se lanzó sobre mi espalda, estaba lejos de estar pacífico. El agarre en mis tobillos se soltó de inmediato. Hubo gruñidos, mordisco y un grito tan espantado y desgarrado de parte del hombre y de Jimmy que me paralicé por un momento. Unos brazos me agarraron por las axilas y me sacaron del coche. Un hombre me preguntaba mi nombre y mi dirección, pero yo me hundí de su agarre al suelo, gritando y llorando. Los espectadores nos rodearon e intentaron llamar a los perros, sobre todo a Buster. Fue solo cuando Bumble, aún temblando de agotamiento, se arrastró hasta mi regazo y empezó a lamerme las mejillas que empecé a calmarme. El miedo hacia ellos se convirtió pronto en admiración y cariño cuando se tumbaban a mi lado, moviendo la cola y con la lengua colgando relajada. Jimmy intentó salir del coche pero la gente la empujó hacia adentro y le sujetaron la puerta cerrada. El hombre no hizo intento de salir. Oí sus gemidos bajos desde el asiento trasero. Todavía vivo pero claramente malherido, pude señalar las chapitas de Bumble donde figuraban nuestra dirección y teléfono, y se hicieron llamadas. El mismo hombre que me había sacado del coche me llevó hasta el banco al lado de la carretera, donde Pinnick, Tabby y Buster se sentaron a mis pies. Bumble permaneció sobre mis piernas mientras esperábamos a que llegaran la policía y mis padres. Tuvieron que llamar a una ambulancia. Oí a alguien decir que parecía que al hombre no le quedaría mucho brazo. Aún así, no me enfadé por ello. Yo no sabía que era la trata de personas. Ni que a veces gente mala secuestra a niñas para venderlas y llevarlas lejos de casa aprovechando que hay perros que llaman la atención. Pasaría mucho tiempo antes de aprender el término o de saber qué intenciones tenía la pareja. Mis padres no me lo dijeron, al menos no entonces. Lo que sí me contaron fue que los Lhasa Apso son una raza antigua, una raza guardiana. En los templos tibetanos se usaban como una especie de sistema de alarma. Si alguien entraba, los Lhasa Apso eran la primera línea de defensa, su trabajo era ladrar, luego eran sus compañeros, los mastines tibetanos, los que respondían al llamado y se encargaban del resto. Tal como Bumble de algún modo alertó a los perros del vecindario, que saltaron vallas y rompieron correas para seguirlo, Bumble estaba muy lejos de sus ancestros y sus sagrados lugares. Era un perro faldero que disfrutaba ser llevado sobre los hombros,
que le rascaban las orejas y que comía sobras que le daban bajo la mesa. Era un trapo rechoncho con patas que se escondía de las tormentas y huía de la aspiradora. Era el bebé de la familia. Pero cuando estuve en peligro, Bumble fue todo el guardián que necesitaba. Porque gracias a él, cuando tenía 11 años, mi mundo se salvó.